Mi esposo y mi hermana tuvieron un hijo, se burlaron de mí, me metieron presa porque me acusaron de algo que yo no hice, pero yo salí y acabé con ellos tres, con mi hermana, con su hijo y con la basura que era mi esposo, para que aprendan que las mujeres no se burlan. Ellos acabaron con mi vida el día que me acusaron de la muerte de mi hija. Mi esposo y mi hermana tenían un amorío hace rato, cosa que yo ya sospechaba. Empiezo a hacerle reclamos a mi esposo y él me dice que no, que yo estoy loca, que yo soy una tóxica, que yo necesito ayuda psiquiátrica, porque lo celo con todo el mundo, que eso es un problema, que eso no es amor, que eso era obsesión. En un momento le creí, quise pensar que la del problema era yo. Un día mi esposo paga un tour a Cancún, en ese tour yo no iba incluida. Dijo que era un tour para él y mi hija, porque la relación conmigo estaba desequilibrada. Resulta que cuando ellos se van a ese tour, yo me entero que también iba mi hermana. Por coincidencias de la vida, mi hermana había pagado un tour aparte y habían coincidido preciso en el mismo hotel, en el mismo vuelo, iban todos juntos. Mi hermana, mi esposo y mi hija. Ellos se fueron, allá la pasaron súper bien y cuando ellos llegan del tour, obviamente yo estaba alterada, yo estaba muy mal, le hago reclamos, empiezo a discutir con mi esposo y en esa discusión que yo tuve con él hubieron cruces de manos, hubieron cruces de palabras, entonces yo me abalanzo contra él, yo lo empujo y él se cae, pero yo también me voy con la fuerza y me llevo a mi hija. En esa caída pierdo a mi hija. Mi hija tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, ella rodó por las escaleras, mi esposo por lo alto, él sí quedó como contra la pared, entonces perdemos a mi hija, él me acusa, pero yo jamás le quise hacer daño a mi hija y de eso está el cielo y la tierra de testigos, porque yo era por él, porque venía de burlarse de mí. El argumento de él y de mi hermana fue que como mi hija había viajado con ellos, que mi hija sabía que ellos eran amantes, entonces que yo en mi rabia me había desquitado con ella también. No, así no fue. Yo de verdad a mi hija la amaba. Lo que pasa es que después de todo lo que yo he pasado, ya uno queda sin sentimiento, ya uno queda ya uno queda que la vida vale mierda, porque ya se han burlado de uno hasta donde han querido. Después a mí me condenan, yo acepto, yo digo que aunque yo soy inocente, pues para no poner a la justicia que trabajara investigando, acepté cargos, igual fue un accidente, yo vi lo que pasó, mis manos estaban ahí, yo fui la que me llevé a mi hija por delante, entonces yo estoy pagando por lo que hice. Pero estando yo en la cárcel, me termino de enterar que ellos dos seguían una relación como si nada hubiera pasado y que aparte de todo tienen un hijo. Me juré a mí misma, por mi mismísima vida y por la vida de mi hija que ya no estaba conmigo, que yo iba a hacer venganza, que ellos a mí me la pagaban. Y salí, porque la condena no fue eterna. Logro salir bajo fianza y salí a cobrármelas. A mí no me importaba volver a la cárcel. Yo le dije a mis amigas en la cárcel, espérenme, que yo vuelvo. Y ahora sí vuelvo para quedarme un buen tiempo, porque por lo que yo voy, sé que mi condena va a ser larga. Y salí. Me fui a la casa donde ellos vivían, que era mi casa anteriormente, porque la muy descarada P de mi hermana ni siquiera le exigió a él que la sacara de ese lugar, sino ahí ella se acomodó, en lo que era mi cama, en la habitación que era de mi hija, en mi espacio. Y yo no les niego que uno de la cárcel sale con más ganas de vengarse, de hacer justicia con sus propias manos. Me metí a la casa donde ellos vivían y sí, ustedes quizás van a decir, es una mujer inhumana, es mala, piensen lo que quieran. Esta es mi historia y yo digo la verdad. Lo primero que hice fue que a mi propio sobrino lo hice que dejara de estar en este mundo dentro de su cuna. Estaba muy pequeño, no había forma de que se defendiera. Y no les niego que lloré cuando lo estaba haciendo, pero también sentía que ellos me la estaban pagando, que era mi deber hacer venganza. Después de eso, acudo a mi hermana, que estaba tan tranquila en la cocina, ni se dio cuenta por dónde yo entré, ni nada. A mi hermana la acabé con un arma blanca. Le causé tantas heridas porque no quería que sobreviviera. Después de mi hermana, esperé a la noche a que llegara ese hombre con el que yo había ido al altar, ese hombre que nos habíamos jurado amor eterno, fidelidad. Cuando él llegó encontró a su esposa y a su hijo, porque me dieron todo el tiempo para acomodar. Los acosté a ellos en su cama, limpié la casa y cuando él llega, yo estaba sentada en la sala. Él ingresa y de una vez me dice, ¿qué haces acá? Le dije, nada, quería hablar contigo. Dice, ¿dónde está mi esposa y mi hijo? Le dije, tu esposa está aquí sentada frente a ti.
tu hijo debe estar durmiendo. Dijo, tú sabes de lo que te hablo. ¿Dónde está tu hermana? Le dije, la llamas por el nombre que debe ser. Ella está durmiendo con el niño. Empieza a llamarlo y le dije, no lo llames, no lo despiertes. Vamos a hablar. Él él de inmediato presintió algo. Porque él me dijo, ¿qué les hiciste? Le dije, nada, solo duermen. ¿Te sientas y hablamos? Dijo, no. Sale corriendo hacia la habitación de ellos, pero cuando él entró a ese lugar, pues ya esa era mi intención, que él pasara a la puerta. Ahí yo cierro la puerta y pues abro las llaves de gas. Me voy. Ya en la habitación había un químico, que ese químico apenas él ingresara a ese lugar, iba a hacer que él perdiera como su conciencia, se durmiera. Y luego pues el gas que estaban inhalando. Bueno, él, porque los otros ya no estaban. Y me voy de ese lugar, yo misma me entrego a las autoridades, digo lo que había pasado, pero obvio esperé un tiempo prudente para que no pudieran llegar a rescatarlo a él. Y salí, confesé todo. Y fui, me entregué y confesé todo. Me condenaron, me dijeron que eso había sido premeditado, me condenaron a cadena perpetua con pena de muerte. A mí no me importa, ya mi hija no está. Mi mamá desde muy pequeñita siempre había preferido a esa mujer. Creo que por eso fue que esa mujer me causó daño toda la vida. Mi mamá nunca me visitó en la cárcel. Mi mamá, ni siquiera sé si es mi mamá por la forma en cómo me habla. O la forma, o todo lo que me dijo el día de mi condena. Para mi mamá yo ya estoy muerta, entonces ¿de qué más me da una pena de muerte? ¿Qué más me sirve? A veces hacen tanto daño a las personas que porque les ven carita de yo no fui, de que no hacen nada, no saben lo que les espera cuando se meten con quien no deben. Mi hermana se burló de mí. Ese hombre se burló de mí. Me hicieron pagar por algo que yo no hice, como lo fue la muerte de mi hija. Que creo que eso fue lo que a mí me hizo ir por ellos. Si ya tenía una relación, si ya se habían burlado de mí, váyanse. Déjenme tranquila. No me terminen de condenar, no me metan a una cárcel para ellos poder seguir con su amorío afuera. Tenían que pagar por lo que me hicieron. Y yo tenía que hacer venganza por mí, por mi hija. Dentro de 2 años tengo mi pena de muerte y quiero que mi historia sea escuchada. No me arrepiento de lo que hice y sé que voy a morir en paz porque hice justicia.